RPP, la voz del Perú. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fútbol como Cancha en este miércoles 3 de junio de 2020. Hoy junto a Diego Rebagliati, Juan Carlos Ortecho y Andrea Closa comenzamos Fútbol como Cancha. Hay informaciones que se han venido dando en estas horas y que tienen que ver y guardan relación directa con la selección peruana de fútbol. Entre ellas, la disposición del presidente de la Federación en relación a la Liga 1, entrenamientos, que el campeonato solo se va a realizar en Lima y diversas informaciones que vamos a conversar. Además, se dio la información a partir de una entrevista del profesor Ricardo Gareca con el diario Libero sobre el hecho de hacer seguimiento a la actividad futbolística en el Perú desde Argentina. Estamos en comunicación en este momento con el profesor Néstor Bonillo, de la Federación, de la selección, preparador físico de la selección peruana de fútbol, que en este caso ha tenido la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Profesor Bonillo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol como Cancha por RPP, lo saluda Jesús Arias. ¿Cómo está? Jesús, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para la mesa y para la gente en general. ¿Cómo están? Profesor, está confirmado el hecho de que van a partir rumbo a Argentina. Va solo el profesor Gareca, usted también va a regresar a Argentina y luego de ahí van a ver el tema para volver. Explique por favor a la gente que en las últimas horas se ha venido preguntando sobre ese particular. Sí, bueno, como todos saben, nosotros tenemos la familia en Argentina, en este caso en Buenos Aires. Yo la tengo básicamente en Avellaneda, que está pegadita a Buenos Aires, y la próxima semana, en este caso yo viajo la próxima semana y Ricardo entiendo que está viajando esta semana para ver a la familia, que también le pasa lo mismo, tiene toda la familia, y en estos 80 días bueno, estuvimos sin la posibilidad de poder movilizarnos de Perú y elegimos quedarnos en Perú, pero en esta circunstancia, bueno, ya está encaminada la cosa como para que podamos también poder ver a nuestras familias. Saludamos a Diego Rebagliati en Fútbol como Cancha. Diego, ¿cómo estás? Hola Tanque, ¿cómo estás? Amigos de RPP, buenas tardes. Néstor, ¿cómo estás? Bien, bueno, ya aclaraste un poquito lo que yo te quería preguntar, si el ánimo de Ricardo estaba más tranquilo con las comunicaciones del día de ayer del presidente y la reunión que se tuvo con el Ministerio de Salud. El nivel de coordinación que se va a tener estando allá, ¿va a poder ser igual de detallado? ¿Y cuánto tiempo planean, en principio, en el mundo ideal, estar allá y cuándo estarían pensando volver? Sí, bueno, como para monitorearlo, sí, obviamente que tenemos todas las posibilidades. Acá Adrián Baccarini, que trabaja conmigo, se va a quedar. Él tiene a la esposa y al hijo acá. Oscar Ibáñez, ustedes saben que vive aquí. Norberto Solano, ustedes saben que vive aquí. Lo mismo que Juan Comínguez y Giacomo Scarpella, la parte de psicodeportología. Así que en el aspecto presencial estamos sin ningún tipo de inconveniente. La gente de scouting, que son todos chicos peruanos, están aquí y van a ir codificando toda la información que necesitemos. En el campo del entrenamiento tengo una comunicación permanente con todos los preparadores físicos, con los 20 preparadores físicos del fútbol peruano. En ese aspecto, incluso mañana vamos a tener una reunión todos. Así que desde el punto de vista del monitoreo de lo que sucede aquí en Perú, no vamos a tener ningún inconveniente, y de lo que sucede en el exterior tampoco, porque nuestros sistemas están hechos para que lo podemos operar de cualquier lugar del mundo. Y estamos conversando con el profesor. Sí. Néstor, con relación al regreso, ¿cuándo sería lo ideal para ustedes volver? No charlamos aún del regreso, pero estoy convencido que cuando comience el torneo ya vamos a estar seguramente en Lima. Nosotros calculo que el torneo va a esestar comenzando, de acuerdo a lo que hablamos con el presidente, sobre fines de julio, y seguramente para ese entonces estaremos nuevamente en Lima.
Estamos conversando con el profesor Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana de fútbol en esta edición de Fútbol como Cancha. Juan Carlos Ortecho, buenas tardes. Buenas tardes, Tanque, ¿cómo estás? Profesor Bonillo, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Mi pregunta va por el asunto que tiene que ver con... en algún momento hubo la información que se había barajado la posibilidad, ante la demora de los clubes, de que fueran convocados los jugadores por ustedes, por el comando técnico, a Videna, porque Videna sí tendría tendría luz verde su protocolo. ¿Fue esto una posibilidad? ¿Fue esto algo que ofreció el presidente Agustín Lozano? Y si fue así, ¿por qué no se adelante este plan alternativo de ir entrenando con los jugadores ya en la Videna? Bueno, en algún momento se barajó esa posibilidad de acuerdo a lo que veíamos y cómo se iban desarrollando la situación. Y esto es tan dinámico y tan cambiante que hay que ponerse en estado de situación, y lo que hoy hablamos mañana parece que no tiene validez porque el mundo está cambiando rápidamente de escenario con estas situaciones que se van viviendo. De hecho, el Perú no era la misma situación hace 10 días que la que es hoy. En este contexto se estuvo analizando y casualmente los dos protocolos en el mismo momento se refrendaron por el Ministerio de Salud, y nosotros consideramos que es pertinente que los clubes comiencen a entrenar en su totalidad y que puedan utilizar a sus futbolistas y nosotros monitorear a los futbolistas en su rendimiento en los clubes. Profesor. 2 de la tarde con 41 minutos, estamos conversando con el profesor Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana de fútbol en RPP La Voz del Perú. Andrea Closa, ¿cómo estás? Sí, Tanque, ¿cómo estás? Profesor Bonillo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quedan ustedes satisfechos con las fechas, con las posibles fechas de regreso, tanto de entrenamiento como del torneo? Bueno, siempre lo que queríamos nosotros era que vuelva lo más rápido posible. Ayer tuvimos una reunión los preparadores físicos, la primera vez que afortunadamente nos invitan para opinar sobre un tema puntual. Siempre nosotros participamos en todas las competencias internacionales de talleres, pero en este caso fue una reunión de preparadores físicos de los 10 de selección, y se invitaron a 15 preparadores físicos de la región. Y que combinamos entre todos que lo ideal es que lo ideal es como mínimo que se entrene 6 semanas, y que después las competencias sean progresivamente más intensas en cuanto al periodo de descanso entre una y otra. Y en ese aspecto hoy tuve una comunicación con el presidente y bueno, me comunicó que se van a tomar en cuenta estas sugerencias. Quiere decir que seguramente los preparadores físicos y los comandos técnicos en general van a tener los 45 días de trabajo, y que las primeras competencias serán repartidas con más tiempo de descanso para que se genere una adaptación a la competencia. Perfecto. Profesor Bonillo, le pedimos por favor nos espere unos minutos, que vamos a la pausa. Es momento de ir a la pausa en el programa y estamos de vuelta con usted para seguir conversando. Estamos con el profesor Néstor Bonillo, vamos a la pausa y volvemos con más Fútbol como Cancha. 36 minutos, continuamos en Fútbol como Cancha por RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el preparador físico de la selección peruana de fútbol, Néstor Bonillo, sobre la actualidad, sobre la aprobación del protocolo y también el hecho de que estarán partiendo rumbo a Argentina. Tanto Ricardo Gareca como el profesor Bonillo, se quedará un equipo trabajando en Lima, ¿no? Pendientes ellos
obviamente a la distancia de lo que va a ser el seguimiento de las actividades del fútbol peruano. Profesor Bonillo, ¿y se ha tomado en cuenta, o en todo caso les han dado alguna garantía de poder retornar, digamos, de la misma forma en la que están partiendo Argentina? Quiere decir, así no se abran las fronteras y se permitan los vuelos comerciales desde otros países. Bueno, nosotros estamos en comunicación con la gente del consulado y hay 2.000 argentinos que están queriendo regresar y están haciendo vuelos. Obviamente, cada vuelo va llevando un número reducido de gente. La Armada Argentina está poniendo un avión que se llama unos Fokker, que son de aviones que no tienen una gran capacidad de traslado de personas. Entonces, el puente aéreo va a ser extenso a través del tiempo para que se resuelva esta situación. Y por el otro lado, uno está atento a lo que van diciendo los ministros. El ministro de Transporte, lo escuché hace unos pocos días, diciendo que entre mediados de junio y julio se iba a poner en marcha nuevamente el transporte aéreo con las restricciones de la cantidad y los protocolos de seguridad en el nivel interno. Quiere decir que esto me abre las puertas a pensar que la aviación se va a ir poniendo en funcionamiento en breve también. Néstor, Advíncula juega la próxima semana, debe ser el primero que va a jugar de los jugadores de la selección. ¿Hay algún caso en particular que te preocupe por el tema de continuidad de acá a septiembre? Si se da lo que ayer el presidente Lozano mencionó, que la eliminatoria empezaría en septiembre, el tema de Cueva, que se está hablando mucho, cómo va Farfán, individualmente, ¿cuáles son los casos más saltantes que tendrían que prender las alarmas de los que juegan en el exterior, ¿no? Bueno, en Europa lo tenemos para que participen Advíncula ahora y Hurtado en Turquía, que también va a empezar a competir. Vamos un poco para los que tenemos en Europa. Trauco va a jugar la Copa Francia en agosto y va a tener un tiempo importante de entrenamiento. Los de Holanda van a estar compitiendo finales de agosto, principio de septiembre. El tema de Tapia es que él termina su contrato con Feyenoord y bueno, tiene que terminar de resolver el lugar donde va a continuar su carrera. Y bueno, es uno de los que estamos en contacto para ver cómo va desarrollando su estrategia de trabajo. Hasta el momento está entrenando en Feyenoord, porque el Feyenoord ha seguido entrenando y él tiene contrato hasta estos días, así que estaba entrenando hasta ahora. Farfán se ha recuperado muy bien, ya va a comenzar en breve con sus tareas dentro del equipo y va a empezar a competir en julio. Obviamente no sé si él ya estará preparado para las primeras competencias, pero seguramente se va a ir poniendo en estado de forma. El tema de Argentina es un tema preocupante porque Argentina ayer, en la revisión que se hizo de todo Sudamérica, el más tardío en comenzar los entrenamientos y la competencia es Argentina, que todavía no tiene fecha de retorno. Y ahí lo tenemos a Zambrano y a Brandt. Y bueno, hay que analizar también qué pasa con los muchachos que ahora juegan en Europa, en este caso de Advíncula y de Hurtado, porque van a terminar el torneo prácticamente en julio y nosotros sabemos que en esa etapa es una etapa de receso y una etapa de recambio de futbolistas. Entonces todavía no tienen claro
cómo va a continuar el fútbol europeo una vez que finalicen los torneos que están en marcha. El caso de Carrillo y de Cuevas. El caso de Carrillo, el primero, él se quedó en Arabia, está entrenando con un plan que le estamos dando nosotros. El plantel está de vacaciones, pero él decidió quedarse en Arabia porque considera que en ese lugar tiene todas las posibilidades de poder entrenarse. Se va a quedar a vivir para siempre en Arabia, Carrillo. En julio, 1 de julio, arranca los entrenamientos con el club, y en mediados de agosto él ya está compitiendo también. Así que bueno, en ese aspecto no hay dificultad. Y con Cristian está muy bien, ha hecho una dieta muy importante, está muy bien, su composición corporal está espléndida, está trabajando también con un plan que le estamos aportando nosotros, y está a la espera de resolver las oportunidades que tiene en mano en estos días. Sí, profesor, mi siguiente pregunta va por el lado de cuando entrevistamos al profesor Gareca, nos habló sobre que en caso sea necesario podrían jugar con jugadores del fútbol local. Teniendo en cuenta que todavía es incierto la posibilidad de que se abran las fronteras y que esto no lo sabremos en un tiempo todavía, ¿existe la posibilidad de ir planteándose un plan B? ¿Existe un plan B para ir convocando jugadores del medio local en caso venga el momento de jugar la eliminatoria y no estén disponibles? Bueno, nosotros monitoreamos un grupo grande de futbolistas. Hoy dentro del monitoreo hay 54, 55, si mal no recuerdo exactamente el número, donde muchos de esos futbolistas son del medio local. Entonces nosotros venimos permanentemente monitoreando a todos los futbolistas. Yo no sé qué va a pasar en septiembre, la verdad que no lo tengo claro. De acuerdo a lo que vi ayer, de acuerdo a la información que estoy manejando, hay algunos países que prácticamente pueden llegar a la eliminatoria, que son los primeros días de septiembre, sin competencia oficial. Uh-huh. Y como le decía, no sé qué va a pasar, porque en este caso Italia, España, que van a comenzar ahora, Inglaterra, que va a comenzar ahora, terminan sus torneos bien entrado finales de julio en algunos casos. Entonces no sé cómo van a continuar esas ligas y en qué condiciones van a estar los futbolistas para septiembre. Entonces hoy no me aventuraría a hacer a decir exactamente qué va a pasar o con quiénes vamos a contar, porque uh-huh, les vuelvo a repetir, hay ligas que todavía tienen incierto el fixture para comenzar a entrenar y a competir. Profesor Bonillo, quería nuevamente preguntarle por Cristian Cueva. En RPP tuvimos la oportunidad de hablar con Pesolano, con el entrenador, con el entrenador de Cristian Cueva. Dijo que él lo quiere todavía en el equipo, todavía no está confirmado su continuidad. Hay algunos medios internacionales que lo están ligando a distintos equipos o a equipos de Argentina. ¿Qué les gustaría a ustedes como cuerpo técnico de la selección decirle a Cristian Cueva? ¿Que se asiente en el fútbol mexicano o quizá que esté abierto a otras posibilidades? Nosotros queremos que Cristian encuentre su lugar para volver a ser protagonista, que es lo que él quiere, de acuerdo a lo que charlo permanentemente con él. Él quiere estar en un lugar donde se sienta protagonista y que el equipo sea protagonista. Esos son los dos conceptos que él está manejando y que en este caso nosotros estamos de acuerdo. Un lugar donde él quiera estar, que lo quieran, que se sienta protagonista y que el club sea protagonista de las competencias.
si se dan esos conceptos, que se desarrolle en cualquier lugar, y obviamente en cualquier lugar donde la liga sea competitiva y que nos resulte mucho más sencillo tener al futbolista en tiempo y forma. ¿Hay seguramente alguna consulta más de nuestros compañeros? De mi parte, para seguir con el tema Cueva, profesor, la idea de Boca Juniors, ¿qué le parece el hecho de que de alguna forma se haya deslizado esa opción como válida para Cueva? Se habla de eso en México. ¿Le parece, siente que puede ser viable, que sería una buena opción en este momento? Yo creo que Cristian puede jugar en cualquier equipo, no tengo ninguna duda. Para nosotros es un jugador muy muy valioso y entiendo que él tiene todas las condiciones para jugar en cualquier lugar. Obviamente que Boca es un equipo que te exige un nivel permanente. Nosotros tenemos un contacto permanente y con muchos detalles de lo que hacen en el día a día los futbolistas en Boca, porque el comando técnico lo conocemos en su totalidad, y es una institución que te exige permanentemente estar en el mejor estado de forma, y eso para nosotros es muy bueno. Perfecto, profesor Bonillo, muchas gracias por la comunicación, por aceptar estos minutos con RPP y con Fútbol como Cancha. Que esté muy bien y que todo pueda darse de la manera que ustedes esperan con respecto a ir y retornar en el tiempo que han estimado. Muchas gracias, que esté muy bien. Que sigan muy bien, un abrazo para todos ustedes. Buen viaje, Néstor, ¿no? Gracias, un abrazo. Chao. Estuvimos con Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana de fútbol, en Fútbol como Cancha por RPP, La Voz del Perú. Entonces, el fin de semana parte Ricardo Gareca, la otra semana Néstor Bonillo desde Argentina. Estarán monitoreando toda la actividad del fútbol peruano y se quedan en Lima el profesor Baccarini, ¿no?, junto a Norberto Solano y Óscar Ibáñez, entre otros, para ir trabajando también aquí en La Videna y en Perú con el tema que tiene que ver con la selección peruana de fútbol. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con más Fútbol como Cancha por RPP, La Voz del Perú. Nunca más.